días a todos. Algunos ya los saludé. Antes que nada, yo quiero agradecerle a la empresa Lanafilm por darnos la oportunidad de poder presentar los trabajos que hemos hecho en Mancha Negra en Uruguay. Si bien son trabajos muy básicos, porque no hace muchos años que la enfermedad es importante en el país, bueno, es lo que hemos hecho y yo creo que son estos resultados de alguna manera importantes y básicos para poder decidir las estrategias de control. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes hemos trabajado en Uruguay? No solamente INIA ha trabajado en Mancha Negra. Somos pocas instituciones las que trabajamos en investigación en cítricos, pero todas de alguna manera hemos colaborado en poder generar información. Yo quiero mencionar a la gente del Clemente Estable, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que ha trabajado, especialmente a la ingeniera Mercedes Peirú, que está presente, por suerte, para ayudarme en la presentación de sus trabajos, y la licenciada Mariana Menoni, que hizo un trabajo muy lindo en la caracterización y la identificación de cepas de Guignardia de Uruguay. Bueno, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Luis Díaz, que ya se retiró del ministerio, pero por suerte está presente el ingeniero Guillermo Fischer, que también colaboró en estos trabajos. La Facultad de Agronomía, aquí yo trabajé un tiempo en facultad en Mancha Negra, junto con la ingeniera Luciana Raudubiniche, que tenía un contrato docente financiado por las empresas. Y hoy por hoy estoy en la estación, en INIA, concretamente en la estación de Salto Grande, y trabajamos básicamente con el técnico Pablo Alves, que también está presente en este evento. Bueno, ¿qué hemos estudiado? Como les decía, hemos estudiado aspectos que son básicos, pero importantes conocer cuando una enfermedad se empieza a estudiar en un país. Hemos estudiado del patógeno, como les decía, la identificación y caracterización de aislamientos de Guignardia citricarpa por técnicas convencionales y moleculares, que es el trabajo que hizo el Clemente Estable. Hemos trabajado en la enfermedad, conocer los síntomas. Esta es una enfermedad que tiene muchos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que están presentes en el Uruguay? ¿Cuáles son los síntomas que más representan a la enfermedad en Uruguay? ¿Cuáles son más comunes? El inóculo es una enfermedad que es un hongo que se ha detectado la forma sexual y asexual. Estos hongos que tienen este tipo de reproducción en algunas partes del mundo a veces se encuentra solo una. Es importante conocer si están las dos presentes. ¿Por qué? Porque las fuentes de inóculos son distintas y la estrategia de control de la enfermedad va a ser distinta si se encuentra uno o se encuentran los dos. Es importante también conocer cómo es la dinámica de ese inóculo, o sea, cuándo ese inóculo está maduro, cuándo ese inóculo se libera, y si en el momento que está maduro y se libera, está el tejido susceptible presente, porque también eso va a determinar desde cuándo hasta cuándo tenemos que hacer el control, hasta cuándo proteger nuestra fruta o proteger el tejido susceptible, en el caso también de las hojas. Bueno, también el periodo de susceptibilidad de la fruta, o sea, hasta cuándo tenemos que proteger la fruta. Hay, por ejemplo, les hablo de otro caso, que es el caso de Alternaria, en el cual en las mandarinas, en algunas mandarinas, en Estados Unidos, está reportada que la fruta es sensible hasta determinado tamaño y en España hasta otro tamaño. Entonces, en distintas variedades, por supuesto, pero también tenemos que conocer en nuestras condiciones y en nuestras variedades hasta cuándo debemos proteger esa fruta. Y por último, por supuesto, lo que más nos importa, que es el tema del control, o sea, como una estrategia de control químico, y también hemos intentado estudiar la validación de un método de control integrado. Más allá del control químico, sabemos que el control químico es parte de una estrategia, pero no es todo, y la combinación de un conjunto de medidas es lo que nos ayuda a bajar la incidencia de una enfermedad. Así que, bueno, yo voy a empezar por los ensayos que hicimos sobre el patógeno.
Les voy a hacer una aclaración. Como son muchos trabajos y todos estos trabajos se han presentado, probablemente la parte de materiales y métodos, o sea, no tengan un rigor científico en la presentación, porque todo está escrito y voy a tratar de ser un poco más dinámica y tratar de que nos quede un poco redondear todo lo que hemos hecho, tener el mensaje de qué es lo que hemos hecho y los resultados más importantes o por qué ese resultado nos parece que puede aportar. Cualquier duda, cualquier comentario, después ya les digo, todos los trabajos están publicados. En este caso, este trabajo es el trabajo de tesis de la bachiller Mariana Menoni y está publicado en ese trabajo. Bueno, Mariana trabajó con 31 aislamientos de mancha negra. Estos son los aislamientos con los que ella trabajó. Ustedes pueden apreciar que tienen, algunos de ellos sabe de qué muestra, si era de fruta o no, en algunos casos no estaban identificados, cuál era el hospedero, principalmente es Limón y Valencia, el origen, si es de Salto, hay algunas cepas de referencia de Brasil, y también hay algunas cepas de Argentina, y también de qué síntomas se había aislado. Lo interesante es que todos estos aislamientos se hicieron en un medio de cultivo, que es básico para aislar hongos, que le llamamos PDA, que es en ese medio de cultivo, Guignardia crece de esta forma, o sea, produce una colonia negra con un borde irregular, generalmente tiene un crecimiento lento. Cuando la miramos en la lupa podemos ver algunas estructuras reproductivas con unos cirros que son de color crema, que esos cirros, cuando lo miramos en el microscopio, podemos ver la forma de las esporas. O sea que todos los aislamientos con los que ella trabajó tenían estas características en ese medio de cultivo que se llama PDA. ¿Cómo hizo la caracterización? Yo no voy a hablar de la caracterización, voy a hablar solamente de los trabajos que ella hizo para identificar que fueran Guignardia citricarpa. La caracterización significa que después que yo tengo todos esos hongos y sé que son todos de la misma especie, puedo ver cómo varían, porque no son todos idénticos como un clon, tienen distinto, a veces, aspecto de colonia, distinta velocidad de crecimiento. Entonces me sirve porque después cuando yo sigo haciendo aislamientos, esas variantes ya sé si estoy hablando de la misma especie o de otra especie. Bueno, hay prácticamente dentro de las técnicas convencionales para saber si es Guignardia citricarpa, hay un medio de cultivo que se llama Garavena, en el cual las colonias de Guignardia citricarpa producen una coloración amarilla. Y dentro de las técnicas moleculares trabajó con un conjunto de primers, algunos que son específicos para Guignardia citricarpa, otros que les permiten separarla de Guignardia mangífera, y estos primers de acá los usó para la caracterización. Bueno, ¿qué resultados tuvo? Estas banditas que ustedes ven, brillantes, acá arriba, disculpen, yo tengo como un espíritu de docente, entonces soy de caminar y mostrar. Estas banditas que ustedes ven aquí, todas estas, con ese primer específico que era de Guignardia citricarpa, le reaccionaron. O sea que por esa técnica podemos decir que todas las que tienen la bandita eran Guignardia citricarpa y las que no tienen la bandita eran otra Guignardia. Lo bueno es que tuvo 100% de correlación con esta técnica, con la técnica clásica convencional, lo cual quiere decir que esa técnica es buena y es segura para identificar Guignardia citricarpa si no tenemos una técnica molecular. O sea, en la técnica molecular y utilizando otra herramienta, no solamente con esos primers que se puede construir determinados árboles en los cuales se puede ver qué tanto se parecen, amplificando esas secuencias que amplifican los primers, se puede ver qué tanto se parecen entre sí. Y lo bueno es que todos esos aislamientos que le habían dado en las técnicas moleculares y por la técnica convencional Guignardia citricarpa, eran Guignardia citricarpa. Las que no dieron banditas y que no dieron color amarillo al borde de la colonia en medio de cultivo, se asociaron a otra filoctita, una filoctita, y no se lee muy bien, pero es una filoctita brasilensis o algo así era, ¿no? Citrus brasilensis,
Y bueno, y acá ven que hay un conjunto de otras guirnaldias que están cercanas, pero que no eran iguales. ¿Por qué me importa destacar este trabajo? Porque todos los países, todos los que estamos presentes, representamos una citricultura que exporta a países en los cuales la enfermedad es cuarentenaria. Y entonces creo que eso nos tiene que ser muy cuidadosos, muy desconfiados en la interpretación de los resultados del diagnóstico cuando hay una intercepción. ¿Por qué? Porque que me digan que creció una colonia similar a Guignardia en PDA, yo no me pueden estar diciendo que es Guignardia citricarpa. Entonces, muchas veces creo que pecamos cuando hacemos, cuando tenemos una intercepción y nos dicen, había Guignardia. ¿Y cómo saben que es Guignardia citricarpa? ¿Es Guignardia o es Guignardia citricarpa? ¿No? Entonces, hay que ver en qué medio de cultivo hicieron el trabajo. ¿Lo hicieron en PDA? Bueno, en PDA no me pueden decir que es Guignardia citricarpa, la Unión Europea, me tienen que decir en qué medio de cultivo es, y hay medio de cultivo que no son confiables, aunque la colonia lo parezca. Primer específicos, como vieron, hay primer que son y que me dicen que es Guignardia citricarpa, y otros primer que me van a decir que es Guignardia, pero no me van a decir que es citricarpa. Entonces, recordar siempre que el género Guignardia es endófito. O sea, muchas plantas tienen esa colonia, porque es una colonia, es un hongo que crece adentro de las plantas, se queda ahí, no hace nada, y cuando a veces estamos aislando, por ejemplo, les digo, la semana pasada yo estaba haciendo aislamientos de unas muestras de arándanos, buscando otro patógeno y apareció colonias de Guignardia, porque Guignardia es endófito. Entonces, en cualquier otro cultivo puedo encontrar Guignardia. Hay gente que son micólogos, que tienen mucho ojo y que lo pueden distinguir las distintas guignardias porque algunas diferencias tienen, pero no siempre es así. Entonces mi mensaje es un poco para estar alertas, o sea, ser más exigentes cuando recibimos los resultados de una intercepción, ser más agresivos en pedir que las técnicas sean realmente técnicas confiables y que nos aseguren que se están utilizando esas técnicas. Bueno, lo segundo que les dije que habíamos estudiado, esto es lo que hemos estudiado del patógeno, de la parte de identificación, lo cual nos deja también el mensaje de que tenemos un equipo en Uruguay que tiene técnicas ajustadas como para conocer y identificar Guignardia citricarpa dentro de las guignardias que pueden aparecer en los cítricos. Bueno, con respecto a la enfermedad, estudiamos los síntomas, como les dije, el inóculo, los tipos de esporas, los momentos de formación, las fuentes de inóculo y el manejo. Bueno, para caracterizar los síntomas de la enfermedad, mancha negra es una enfermedad que tiene muchos síntomas. Acá tienen, por ejemplo, mancha recortada, falsa melanosis, mancha pecosa, mancha dura, mancha virulenta y faltan algunos otros. ¿Qué es lo que hicimos para caracterizar los síntomas? Bueno, cuando veíamos un síntoma sospechoso de mancha negra, se aislaba el medio de cultivo PDA. Cuando se veían que eran colonias de Guignardia, de PDA, se pasaban al medio agar-avena, en el cual ahí, por una técnica convencional, sabíamos si era ese síntoma pertenecía o no pertenecía a Guignardia. No hacíamos pruebas de patogenicidad porque son complejas, o sea, no es fácil poder... no está clara una técnica, una prueba de patogenicidad, que es lo que se utiliza para confirmar, para decir lo que en fitopatología le llamamos los postulados de Koch, para poder confirmar que sea el patógeno. Con este patógeno es muy difícil poder hacer esas inoculaciones y comprobar que lo sea, porque lo sacamos de un síntoma y nos puede dar otro. Bueno, ¿qué inóculo estaba presente en el país? Esto es algo muy sencillo. El estado, o sea, los peritecios, el estado sexual, se forman las hojas caídas en el suelo. Entonces se estudiaba las hojas caídas en el suelo, las estructuras reproductivas que había, si habían peritecios, y esos peritecios forman una espora, la espora sexual, que es muy típica de Guignardia citricarpa,
Y en el caso de, perdón, y en el caso de, pero bueno, ahí. Y en el caso de los picnidios, en las frutas, en el síntoma de fruta, en el síntoma de manchadura, cuando están los picnidios, se observaba la espora, que es muy típica también, la espora de Guignardia citricarpa. Y ahí con eso ahora, podíamos, con otro tipo de información también, saber si teníamos el inóculo presente, qué inóculo estaba presente. La otra cosa fue la liberación de ascosporas. En realidad este trabajo indirectamente nosotros en INIA tenemos un poco cuándo son los momentos de liberación de ascosporas, porque el objetivo de este trabajo en realidad fue tratar de ver si podíamos tener algún tipo de trampa. ¿Qué pasa? Para hacer las trampas para cazaesporas son muy caras y en el campo las roban. Entonces nosotros estábamos buscando si podíamos tener una trampa más barata, que a nadie le atrajera llevársela, y bueno, y ver qué eficiencia tenían esas trampas. Entonces, bueno, hicimos unas cajitas en las cuales poníamos las poníamos en el campo, debajo poníamos las hojas en estado papiráceo para ver si liberaban inóculo, y colocábamos los portaobjetos con un adhesivo especial para que las esporas se pegaban, una veleta, que esto lo hicimos con un anemómetro que le colocábamos aquí unas chapitas en donde poníamos los slides, y después una trampa Rotorod, que es así, son unas trampas que se usaban para sarna de manzana en el ministerio, nos habían prestado. Esta es la única comprada y conocida. Las otras eran inventos nuestros, pero bueno, queríamos ver si podíamos encontrar algo que sirviera. Se usaron durante 3 años, y bueno, primero cada 48 horas y después cada 3 días se iba observando el inóculo. Y otro trabajo que hizo el compañero Luis Díaz fue estudiar la dinámica del inóculo en Limón y en Valencia a través de la presencia de inóculo en hojas caídas en el suelo. Él seleccionó 3 cuadros, 2 cuadros de Limón, uno en el norte y otro en el sur, y uno de Valencia en el norte. La incidencia de Limón en el norte era del 10%, Valencia en el norte 2% y Limón en el sur 1%. Y estudió el inóculo. Él sacaba 20 hojas debajo de 10 árboles en cada cuadro. Esas hojas en estado papiráceo las llevaba al laboratorio y en el laboratorio observaba si habían peritecios, si habían picnidios o si habían uno de los dos y si estaba maduro el inóculo que había en esas estructuras reproductivas. A la vez, él hacía junto con eso un estudio fenológico de las plantas para poder relacionar si había o no había inóculo infectivo en relación a si había o no tejido susceptible. Entonces medía el tejido susceptible, tanto las hojas como las estructuras de frutos o las flores. Bueno, en ese trabajo también podemos decir, bueno, lo que vemos, ¿son las esporas que buscamos? Bueno, en el caso en las hojas caídas en el suelo y cuando tenemos un picnidios, la espora tiene una estructura muy especial que se puede reconocer en el microscopio. Filostita citricarpa es diferente a Filostita capitalensis, que sería la forma asexual de Guignardia mangifera, y entonces él lograba con muy buen ojo y con mucha experiencia poder reconocer si esos picnidios que veía en las hojas caídas en el suelo eran de Guignardia, eran de mancha negra. Y en el caso de las esporas sexuales no se pueden reconocer, las mirándolas en el microscopio una de la otra, pero hay un trabajo de Reis que dice que se presume que las ascosporas detectadas en cuadros afectados son de mancha negra porque Guignardia mangifera no se encuentra presente cuando está Guignardia citricarpa. Entonces asumía el compañero que esas esporas eran de Guignardia citricarpa. Bueno,
Bueno, para estudiar la importancia de las fuentes de inóculo, como yo decía, bueno, veíamos hojas caídas en el suelo que tenían ascosporas. Las ascosporas se liberan por el viento y son las que pueden llegar a cualquier parte de la planta. En cambio, las pinidiosporas, el viento no las puede arrastrar, sino que para dispersarse tiene que ser por el salpicado de la lluvia. Entonces tienen una forma de moverse muy corta. Entonces uno, estudiando si la fruta enferma se encuentra más en la parte alta o en la parte baja, cómo se distribuye la fruta enferma en la planta, uno puede saber cuál de los dos inóculos es el más importante. Nosotros lo que hacíamos era estudiar siempre cuando, metodología también para la evaluación de control químico, lo que se hace es estudiar, se pone un cuadro de 1 metro cuadrado en cada cuadrante del árbol, norte, sur, este, oeste, y arriba y abajo, porque además la enfermedad no se distribuye en forma homogénea. O sea, la expresión, la enfermedad sí se distribuye en forma homogénea, pero la expresión de la enfermedad no es homogénea en toda la planta, sino que se visualiza más en la parte de la planta donde le da más temperatura y más sol, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que ser cuando hacemos la evaluación en la planta, tenemos que tener un método que realmente nos asegure que estamos diciendo que la incidencia de la enfermedad en la planta y no que estamos falseando los datos porque estamos evaluando más de un lado que del otro. Bueno, otra cosa que hicimos fue para ver por qué en determinados momentos del año había más inóculo, y fue estudiar la evolución de las hojas en estado papiráceo. O sea, el inóculo en el suelo se libera por las hojas en estado papiráceo. Entonces, bueno, ¿cuándo era que habían hojas en estado papiráceo? Y durante 3 años lo que hacíamos todos los meses era, moviendo el árbol, aquellas hojitas verdes que caían, que ya estaban para caer supuestamente, o asumíamos eso, las colocábamos en una malla debajo de la planta, todos los meses. Una malla significa un mes diferente, y todos los meses iba y se observaba cómo estaba esa hoja, para ver en qué mes esas hojas, o sea, todos los meses decía, bueno, hay 15 hojas en cada una de esas mallitas, hay 3 en estado papiráceo, sé que están sanas, y así se iba evaluando a ver cuándo era que se acumulaban en estado papiráceo. Bueno, los resultados de esa parte. ¿Cuáles son los síntomas presentes en Uruguay? El síntoma típico, obviamente, de la manchadura. Este es un síntoma en naranja Valencia, no me voy a detener en los síntomas, pero es el síntoma que encontramos. También manchadura en limón, manchadura en hoja, la falsa melanosis, que en limón la vemos hundida y con halo verde, generalmente, y no tiene puntitos alrededor. Y en el caso de Valencia, no es tan hundida, a veces la vemos levantada y siempre tiene estos puntitos alrededor. También encontramos mancha pecosa en limón, mancha pecosa en naranja Valencia. La mancha pecosa es esta manchita rojita. Y la mancha virulenta en naranja Valencia, que son lesiones que se forman por la unión de varias lesiones. Lo que me importa también destacar de esto, cuando tenemos intercepciones, que una mancha no va a vectorizar la enfermedad. Para que esa fruta con un síntoma vectorice la enfermedad, tiene que haber inóculo. Y este es uno de los síntomas en los cuales donde se pueden formar estructuras reproductivas y formarse inóculo. Una fruta así no va a ir a la Unión Europea porque ya se por calidad, ¿verdad? Y la fruta esta no produce, o sea, este síntoma generalmente no produce inóculo, tampoco, la falsa melanosis tampoco, y la manchadura sí. O sea, la única enfermedad, la única fruta que les debería preocupar, el único síntoma que les debería preocupar a los europeos es este síntoma. Bueno, resumiendo entonces, estas son lo más común que tenemos de síntomas de mancha negra.
Este es un trabajo que también hizo este compañero Luis Díaz, en el cual en naranja arriba está naranja Valencia, aquí está limón y acá está el promedio de ambos, y vieron que mancha pecosa y mancha dura son las que más se encuentran, y la mancha virulenta y la falsa melanosis en muy poca cantidad. Bueno, para saber la forma de reproducción en hongos presentes en Uruguay, encontramos ascosporas y encontramos picnidiosporas. Por lo tanto, en Uruguay se da el ciclo completo, por lo tanto, la hoja caída en el suelo es una fuente de inóculo importante en Uruguay. Bueno, ¿cómo demostramos también la importancia de esa fuente de inóculo? Porque, como les decía, hicimos estudios de cómo se distribuía la fruta enferma en la planta, en el árbol, y vimos que tanto en la parte alta como en la parte baja del árbol no hay diferencias significativas en ninguno de los 3 años que se estudiaron. O sea, se puede encontrar la misma cantidad de frutos enfermos en la mitad superior de la planta que en la mitad inferior. O sea que cómo llega ese inóculo, se distribuye al azar y se distribuye porque va probablemente por las hojas caídas en el suelo. Porque además recuerden que en el caso de estos ensayos se hicieron en plantas, o sea, en cuadros que eran de mercado interno, si no, no encontrábamos la enfermedad, y en cuadros muy deteriorados, o sea, no era y no tenían control. O sea, la fruta con síntomas convivía con la fruta que está susceptible. O sea, que más a mi favor de que esto me está diciendo que las hojas caídas en el suelo son una fuente de inóculo importante, porque la fruta con inóculo también estaba presente, y si no, tendría mucho más cantidad de fruta enferma en la parte inferior de la planta. Bueno, la liberación de ascosporas, como les dije, esto tómenlo con pinza porque el trabajo era con otro objetivo, y esto no significan estas barras que haya más o menos, sino que las barritas azules era cuando capturábamos con un tipo de trampa, las rojas con otro y las verdes con otra trampa. Ahí sí lo que tenemos es que las esporas se capturaban en octubre, noviembre, diciembre, en enero acá no hubo captura, en febrero, marzo, abril hubo captura, en octubre, noviembre, diciembre, marzo, o sea, los momentos en donde tenemos mayor cantidad de tejido susceptible, había liberación de inóculo. Una de esas trampas después la llevamos a INTA-YUTO y la comparamos con una trampa de Burkert y la trampa de Veleta, que tenía menor sensibilidad, detectaba inóculo, pero habría que usarla en determinadas condiciones, no vamos a detallar. Este es el trabajo que hizo Luis Díaz, les contaba de las hojas caídas en el suelo, mirando qué tipo de estructura reproductiva había. En naranja Valencia, en el norte, él observó que en marzo, abril y junio, las barras verdes son las hojas sensibles en cada uno de esos meses, y las naranjitas son las flores y frutas sensibles. En celeste, las barras celestes son las hojas con picnidios y las rojas con pseudotecios. Lo interesante es que en marzo, abril y junio, aunque algo había de tejido susceptible, el inóculo más importante, o sea, habían hojas con picnidios en el suelo. Esos picnidios pueden, por salpicado, llegar a las hojas de abajo, pero prácticamente no es de riesgo. Pero sí, como les decía, los pseudotecios, que las hojas, el inóculo se libera y llega a cualquier parte de la planta por el viento, estaba presente, inóculo maduro, en septiembre, noviembre y diciembre, cuando tenemos mayor cantidad, ¿verdad?, de tejido susceptible. Miren acá el follaje y las frutas. Ese trabajo está hecho para limón, en limón es peor que en el caso de la época. O sea, si bien acá tenemos frutas sensibles, que son la barrita amarilla, y hojas sensibles, que es la verde, pero no encontró hojas con pseudotecios. El limón en el norte en esta época. Pero sí, miren, cuando tenemos más
tejido susceptible hay mucho pseudotesio. O sea, septiembre, noviembre y diciembre son épocas bien importantes para el control de la enfermedad. Limón en el sur. Esto también es importante porque en el limón en el sur no tiene nada que ver con limón en el norte. Estamos en una situación mucho mejor en la cual no encontró más que una hoja con un pseudotesio de todas las hojas que la evaluó en el mes de septiembre y después no encontró más. Ahí está comparando limón del norte con limón del sur. Por suerte en el sur estamos en una situación mucho mejor. Bueno, resumiendo entonces, hojas en el suelo con picnidios y con picnidiosporas hay todo el año, con peritecios y con ascas maduras en primavera y verano, y en nuestras tampas vimos que la liberación de ascosporas se daba también en primavera y verano. Bueno, el trabajo que hicimos de evolución en el tiempo de las hojas al estado papiráceo, Naranja Valencia, también, o sea, vimos que las hojas, por ejemplo, que caen en abril, mayo y junio, o sea, los que caen en la primavera, al siguiente enero y julio, agosto y septiembre, o sea, lo que cae en otoño y en invierno, generalmente entran en estado papiráceo en el verano. Las que caen en la primavera entran en el otoño, o sea, si aquí estas hojas cayeron en octubre del 2009 y en marzo del 2010 ya estaban en estado papiráceo, demoraron octubre, 1, 2, 3, 4, 5 meses. En cambio, si estas hojas cayeron en abril, demoraron 9 meses. Entonces quiere decir que no todas las hojas, o sea, ¿qué pasa? Que como hay hojas que caen las que caen en otoño y las que caen en invierno demoran más, terminamos acumulando mayor cantidad de hojas de las que liberan inóculo en esta época del año. Por eso esa época del año generalmente tenemos, ustedes ven que la curación de diciembre, enero es sumamente importante, y una de las cosas que puedo estar explicando por qué es porque tenemos más inóculo en el suelo, más hojas liberando ascosporas. Bueno, ahora vamos al control químico, que creo que es lo que... yo lo que creo que el resumen de todo esto es que, bueno, que hemos avanzado en conocer por lo menos que en el país se puede dar el ciclo completo de la enfermedad, la importancia que son entonces las hojas caídas en el suelo como fuente de inóculo, y son los conocimientos básicos para poder elaborar una estrategia de control. Bueno, para el control químico, los antecedentes que nosotros manejamos cuando empezamos estos trabajos es que los productos cúpricos y algunos productos desistémicos habían sido efectivos en condiciones de producción similares a las de Uruguay, que eran unos trabajos de Sergio Garrán, que también está presente, y teníamos herramientas para empezar a trabajar. Si los comparaban entre sí, algunos trabajos decían que los fungicidas sistémicos se utilizaban al final del periodo de susceptibilidad de la fruta, eran más efectivos que utilizar solo con cobre. Y nosotros en Uruguay los productos cúpricos se utilizan, y sí o sí se tienen que utilizar en todo la primavera-verano, que coincide con el periodo de susceptibilidad de la fruta para mancha negra, y entonces nuestra hipótesis era que se podía mantener el control de la enfermedad si se utilizaban la misma estrategia que se utiliza para cancro, o sea, los mismos momentos a base de cobre, combinados sí con un manejo adecuado de las plantas, ¿no? No solo del cultivo, o sea, si las plantas están bien, si las plantas no están estresadas, si las plantas están bien fertilizadas, están regadas, están podadas, y le hago un buen tratamiento con el cobre, es suficiente para manejar la enfermedad. Para demostrar esa hipótesis, nosotros hicimos durante 3 años ensayos de control químico, protegíamos el fruto con cobre durante todo el periodo de susceptibilidad, con cobre hasta diciembre y después aplicaciones de productos sistémicos y un testigo absoluto sin control químico. Se trabajó en un monte de Naranja Valencia, plantas adultas, el 100% de las plantas tenían mancha negra, el 38% de esos frutos,
con una alta variabilidad entre plantas. Algunas plantas tenían 14% de frutas enfermas y otras 71%. Siempre les recuerdo que estos ensayos se hacen en cuadros que no son para nada que ver con un cuadro para exportación, porque si no, no teníamos mancha negra. Eran cuadros que no tienen prácticamente un poquito menos que abandonados, o sea, cuadros que ya eran para mercado interno, que eran productores que no les estaban dando importancia y que esos debilitados, estresados, o sea, entonces las plantas, o sea, es difícil tener para hacer un ensayo de control, poder después decir, bueno, puedo bloquear y dentro del bloque tengo las condiciones más homogéneas y entre bloques las más heterogéneas. O sea, siempre los resultados tengan en cuenta que se hacen en el Uruguay, no se puede hacer ensayos en mancha negra en un cuadro bien manejado. Bueno, se hizo un diseño experimental con 3 repeticiones, no daba para hacer 4, y con 12 plantas la parcela y se evaluaron las 2 centrales. Los productos que se aplicaron fue Fanavit, Mancozeb en los momentos en los que había mucho, se iba a aplicar el tratamiento y la temperatura era muy alta para que no manchara la fruta, y Amistar como sistémico. Siempre con aceite mineral al 0,5%. Bueno, ahí tienen las características de la atomizadora, la presión, la velocidad del tractor, el gasto de agua aproximado, que eran unos 10 litros por planta, y bueno, íbamos monitoreando la cobertura, la deriva con tarjetas hidrosolubles. Yo no puse aquí el pH, pero siempre medíamos el pH de los caldos también. Bueno, ahí tienen los tratamientos del primer año, cobre, Mancozeb. No tengan en cuenta desde el punto de vista comercial, como les dije, esto era investigación y queríamos ver qué pasaba aplicando sistémicos al final del periodo de susceptibilidad del fruto, asumiendo que el fruto es sensible hasta los 5 centímetros. Tengan en cuenta que esto comercialmente no se podría aplicar por el tema de resistencia. Se aplican 3 estrovirulinas y al final del periodo de susceptibilidad la resistencia serían, digo, una recomendación malísima. Simplemente tengan en cuenta que esto es investigación y lo que queríamos saber era cómo actuaba un sistémico al final. Y tengan en cuenta también las fechas, que estamos hablando de abril, que es lo que les digo, estamos trabajando con montes muy deteriorados y llegar a 5 centímetros, el fruto a veces nos demoraba muchísimo, los frutos eran muy chicos. Bueno, estos son los tratamientos del segundo año, difieren el primero que hicimos, fue hasta marzo, un poquito antes, y aquí fueron dos tratamientos con Amistar. El tercer año se hizo uno solo, y bueno. ¿Cómo evaluábamos? Ya se los expliqué, cómo evaluamos en la planta, y además de eso nosotros hacemos evaluaciones tempranas mediante forzamiento de síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Que mancha negra y cancro, y en este tipo de cuadros, podemos tener mucha caída temprana de fruta. Si yo espero para evaluar solo en el momento de la cosecha, se me puede falsear los datos, porque me puede pasar al revés. Los peores tratamientos perdieron toda la fruta enferma y me quedaron los sanos. Y los mejores tratamientos al revés. Entonces me va a quedar, el dato no va a ser confiable. Entonces, previendo que podíamos tener caída de fruta, siempre hacemos evaluaciones tempranas en cámara de forzamiento. La cámara de forzamiento simplemente es un cuarto cerrado en el cual tenemos bandejas con luz fluorescente a determinada, esto está estudiado, a determinada distancia de donde está la fruta, y se controla también la temperatura. Queda esa fruta durante 28 días creo que es, y la temperatura, no me acuerdo de memoria, me parece que son 25, 27 grados. Esto es para mostrarles nomás que toda la fruta se marcaba además si era de arriba de la planta, si era de abajo, qué cuadro, si estaba al norte, sur, este, oeste, para poder hacer la trazabilidad de la fruta. O sea, se tomaban, cuando se hacía la evaluación en el campo, de cada cuadrante se tomaban 2 frutas, o sea que son 16 frutas por planta. Bueno, los resultados del año 1. Como aquí tenemos la evaluación de la fruta sana en campo. En campo, ya en abril, en este tipo de cuadros veíamos
abril, junio, julio, algo de fruta enferma, pero me vamos a centrar en los resultados de septiembre, cuando está más cerca de la cosecha para exportación, y no tuvimos, si bien hubo una tendencia a que con las 3 aplicaciones de sistémico había más fruta sana, no se diferenció del tratamiento con cobre. Esta es la evaluación en cámara. Aquí en cámara sí quiero destacar esto, porque quiere decir que acá hay forzamiento de síntomas. Entonces, vean que en el testigo tenían un 11,5% de fruta sana en relación a lo que se vio en campo, que era un 76%, o sea, en el mes de julio estoy hablando, en el mes de julio en campo veíamos un 72,5% de fruta sana, pero cuando íbamos a forzamiento había un montón de infecciones latentes y un 11% de esa fruta realmente estaba sana. Y aquí sí tenemos, en estas aplicaciones de sistémico, lo que sí vemos que habían menos expresiones, menos fruta asintomática, pero sana, ¿verdad? Enmascara más el cobre o la aplicación de azocistrobin. El segundo año, bueno, también tiene los resultados por forzamiento y por campo. Se nos volvió a repetir que aquí no recuerdo por qué se ve que hicimos uno en campo y después en cosecha, no fue en el mismo momento, pero se repite que cobre solo o esas aplicaciones de azocistrobin que hicimos en esos momentos y en esas condiciones, no hubieron diferencias significativas. Bueno, el tercer año, lo mismo, digo, se ve que fue un año con resultados menos alentadores, hubo menos cantidad de fruta sana, pero también siempre diferenciándose del testigo y siempre sin diferenciar cuando aplicamos un sistémico al final del periodo de susceptibilidad. Este es otro ensayo que hicimos en un último año. Esos ensayos se hicieron años consecutivos, después se interrumpió estas evaluaciones porque, como les decía, a veces es difícil conseguir cuadros de esta naturaleza. Después conseguimos otro este año y se hizo un ensayito medio rápido con Comet y bueno, y ahí también lo que observamos en este ensayo es que las aplicaciones en diciembre y en enero se diferencian claramente del testigo. O sea, no digo, como una tendencia que siempre a que los controles pueden, en este caso, este ensayo se fue con cobre durante toda la primavera y después una aplicación de Comet en distintos momentos. Bueno, entonces nuestras conclusiones es que cuando la fruta se cosecha en agosto, septiembre, o sea, en cosechas tempranas de la fruta, los tratamientos de protección y de erradicación dieron los mismos resultados y hubo una respuesta muy rápida a los fungicidas. O sea, recuerden que yo trabajaba con esos montes horribles que, como les dije, el 100% de las plantas tenían frutas enfermas, había un porcentaje alto de fruta y la respuesta es rápida. O sea, el control químico es muy bueno, la respuesta es muy rápida de la planta, el control químico. O sea, no es de esas enfermedades, es un hongo débil. Es un patógeno débil, no es un patógeno agresivo. Hay patógenos que uno tiene que, por muchos años, ir haciendo controles y tratamientos para ir recuperando ese monte a la enfermedad. En esta enfermedad lo que a mí me llama la atención es que responde fácil al control. Bueno, entonces las recomendaciones que nosotros hacemos para el manejo de la enfermedad, que la protección de cobre que se realiza para el control de cancro cítrico es efectiva para el control de mancha negra, o sea, esos tratamientos rigurosos que se hacen para cancro no deben de dejarse de hacer porque también son efectivos para mancha negra. Recomendamos igual los productos sistémicos en situaciones especiales. Nosotros no tenemos que olvidarnos que nosotros estamos produciendo para exportación y que nosotros queremos 100% de fruta sana, algo que cuando una enfermedad está presente no se va a lograr. Cuando una enfermedad está presente no se va, ¿tá? Eso
ahora tenemos que convivir con ella, pero nunca no vamos a llegar a erradicarla si no hay más enfermedad. Entonces nosotros tenemos a veces, como yo le digo, a mí me parece que el cobre para determinadas condiciones y para llegar a un porcentaje alto de fruta sana está bien, pero nosotros como nos tenemos que exigir muchísimo más, yo creo que en cuadros, si hay un foco en un cuadro para exportación que se quiere recuperar para después entrar de nuevo en el sistema de exportación, porque obviamente que si tiene un foco no se va a habilitar, pero si ese cuadro se quiere recuperar, tienen que, creo que vale la pena tener esa estrategia de control. Por supuesto que siempre recomendamos mantener el estado nutricional, el control de heladas, el riego, todo aquello que contribuye a evitar un estrés en la planta. La planta estresada es el primer problema para que entre la enfermedad. Entonces, es como cuando estamos enfermos. Si estamos engripados, por más antigripales que tomemos, si nos vamos ahora a la lluvia de manga corta, engripado, el antigripal no va a hacer nada. Entonces, esto es lo mismo. Si la planta no la ayudamos, por más tratamiento químico, el tratamiento químico solo no puede. Tener presente las fuentes de inóculo, que es otra de las cosas que yo les vivo recomendando, que las hojas caídas en el suelo son la fuente de inóculo más importante y que si no bajamos esa fuente de inóculo, la epidemiología de la enfermedad no la vamos a bajar. Podemos tener todos los años un porcentaje alto de fruta sana, pero la enfermedad sigue creciendo. Bueno, por último, esto es cortito, es el trabajo de validación que hicimos. Como siempre les digo, validación en un cuadro que, bueno, se hace lo que se puede. No contábamos con información de decir, bueno, a ver si a un cuadro nosotros le aplicamos todo el paquete, ¿qué es lo que pasa? Hicimos control de fuentes de inóculo, una buena poda del cuadro, una cosecha previa a floración, retiramos las frutas con lesiones, para que no fueran fuente de inóculo, o sea, sacamos las fuentes de inóculo que estaban en la planta, hicimos un control de las hojas en estado papiráceo. Esto, como les digo, esto es investigación, entonces esto se podía hacer con una aspiradora, se sacaban todas las hojas caídas en el suelo y a la vez entre filas se plantó una cobertura con avena y trébol y con una pastera especial que larga el pasto para abajo de la fila, se iba tratando de no quedara las plantas debajo del árbol sin cobertura, o sea que cuando esa hoja en estado papiráceo tenga algo encima que le ayude también a descomponerse más rápido y que no sea una pista de aviones de que la espora pueda salir libremente, sino que tenga una barrera física que no le permita. Miren esta foto para que tengan una idea, plantas después de una helada, miren las hojas caídas en el suelo, donde estas plantas y estas hojas que no presentan el síntoma cuando están en la planta, ya tengan inóculo, aquí cuando estos sean hojas en estado papiráceo, imagínense la fuente de inóculo interesante que tenemos. Por eso sigo insistiendo que esto es el desafío nuestro. Bueno, se hizo una fertilización, riego, control de plagas, enfermedades, control de maleza, esto lo tienen, es un poco una idea de cómo se fueron haciendo la fecha de los tratamientos y estos fueron los resultados. En ese manejo integrado nosotros empezamos con una incidencia del 92% de frutos enfermos y bajaron a 9, 6 y 5 en el mes de septiembre. Esto se hizo por forzamiento de síntomas porque fue en el mes de julio y el número de lesiones promedio por fruta enferma también bajó. Este fue el manejo convencional del productor, que era prácticamente no hacerle mucha cosa. Tiene una incidencia alta y también el número de lesiones promedio por fruta enferma es alto. Por eso sigo insistiendo que es un patógeno débil, que si se hacen las cosas bien se logra un buen control. Se mantienen con las condiciones de Uruguay, la enfermedad es de bajo riesgo epidemiológico, si las plantas se mantienen en esas condiciones saludables, si se realiza un adecuado control de las hojas caídas en el suelo, si se aplican los tratamientos durante primavera y verano con un producto cúprico, en algunos casos, como les dije, puede ser un producto sistémico, pero se hace un buen tratamiento y se eliminan las ramas, ramillas secas y la fruta se cosecha previo a la floración. O sea, protegiendo los tejidos susceptibles con fungicidas
y manejando las fuentes de inóculo y manejando que la planta se pueda defender bien de la enfermedad, creo que es la estrategia que deberíamos seguir para revertir la situación. Bueno, eso es todo. Yo les agradezco. Los compañeros que trabajaron, Luis Díaz, Mercedes Peirú, Mariana Menoni y ellos, bueno, Pablo Alves y compañeros de INIA que han ayudado en las aplicaciones.